7 de la mañana con 10 minutos, dejamos atrás el tema diplomático y el tema internacional y vamos a entrar en temas de ayuda humanitaria y también, sobre todo, de concientización de distintas situaciones en tema de derechos que se generan en Venezuela. Para ello vamos a conversar con Marisela Castillo, es periodista, asesora de comunicaciones, pero es la directora de Acción por Venezuela. Es una organización no gubernamental que está creada justamente para el tema de gestión de ayuda humanitaria, pero que tiene una noticia particular y es la creación del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. Y allí vamos a hacer hincapié la mañana de este martes. Marisela, buenos días, bienvenida a Tiempo por la señal de USA y de Unión Radio. Hola Luis Miguel, buenos días. El Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. Deben existir muchísimas diferencias entre las mujeres que viven en áreas metropolitanas con accesibilidad a servicios públicos, a comunicaciones, y cuál es la realidad de la mujer rural venezolana. Y me gusta el enfoque de atenderlas o al menos explicar cuál es su situación. Pero quisiera consultarte primero qué originó esto, qué motivó la creación de este observatorio. Luis Miguel, tal como lo dices, el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural es nuestro más reciente programa que acabamos de abrir desde la ONG Acción por Venezuela. Nosotros estamos trabajando en las zonas rurales del país desde el año ya 2016. Es decir, tenemos un camino recorrido en donde hemos visto de cerca cuáles son las características, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de esa Venezuela rural y en específico de la mujer rural. Eso fue lo que nos motivó a crear este observatorio que, como bien dijiste, se llama Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, con el cual buscamos monitorear, buscamos documentar, difundir, visibilizar y generar la información al país, a la sociedad civil, a las ONGs, a los tomadores de decisiones, a los centros de pensamiento, información veraz, información además que se basa pues, en los principios humanitarios como la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, sobre las condiciones de vida que tiene nuestra mujer rural en medio de este contexto país. Acabamos de terminar y además, bueno, esto lo hemos comentado muy poco en público y es algo que lo vamos a ofrecer a los medios de comunicación y a los periodistas para que se sumen a colocar el acento en las condiciones de vida de la mujer rural. Acabamos de terminar la encuesta socioeconómica y de higiene y de pobreza. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Eso es lo que te iba a consultar. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está la mujer rural en este momento en Venezuela? Claro, acabamos de terminar esta encuesta socioeconómica y pobreza menstrual de la mujer rural 2021, ese es el nombre, en donde, bueno, pudimos encuestar a 419 mujeres de una edad promedio de 31 años, todas viven en la zona rural de Turua, el municipio de Latillo, Estado Miranda, es decir, estamos hablando de una zona rural, Luis Miguel, que queda súper cerca de Caracas. Y de ahí salen hallazgos que me encantaría poder compartirlos con todos ustedes. Por ejemplo, el 45.82%, casi un 50% de las mujeres encuestadas solamente tienen educación secundaria culminada. Y el 42% de las mujeres encuestadas de la zona rural de Turua terminaron la primaria. Es decir, hay casi un 85, un 90% que tiene educación culminada entre básica y bachillerato y secundaria, exactamente. Eso en términos de educación, y me llama la atención porque lo que resta de esos porcentajes es 13% de gente que está fuera de la escolaridad o de que quizás pudo haber obtenido algún título de pregrado universitario, pero más allá de eso, en términos de educación, pero hay otras condiciones que hay que hablarlas, que aunque sean delicadas, violencia doméstica, abuso sexual, abusos domésticos, también podrían estar reflejados porque mientras más alejados de los centros poblados, de las instituciones, de las autoridades, sabemos que puede aumentar el porcentaje de estos hechos. Sí, justamente para volver al punto que acabas de tocar muy bien, justo esto es un dato revelador que gracias por ponerlo en el tapete. No llega al 6% de las mujeres rurales que encuestamos que culminaron o una educación técnica o una educación de licenciatura, el 6%. Y ya todo el resto es educación preescolar, es decir, la última educación que ellas alcanzaron fue casi del 1.43%, y sin instrucción casi el 3% que no
tienen ningún tipo de instrucción y por lo tanto pues no saben leer y escribir. Otro de los datos que arrojó esta encuesta socioeconómica de pobreza menstrual 2021 de la mujer rural es que casi el 61% de la mujer rural venezolana tiene un ingreso mensual propio que va entre 0 y $5 al mes. Como les digo, esto es basado con una muestra de 419 mujeres y una edad comprendida entre 15 y 50 años, específicamente de Turba, a escasitos minutos de Caracas, es decir, a 40 minutos de Caracas ya nosotros estamos en esta zona rural y ya podemos ver a grandes rasgos cuál es el panorama y cómo está viviendo la mujer. Ahora bien, ese 61% de ingresos propios entre 0 y $5, lo que refleja es una gran dependencia del Estado, una gran dependencia de cabeza de familia. Es decir, son mujeres que se quedan en la casa o que dependen netamente del Estado y lo que se puede otorgar a través de distintas modalidades, bonos, carnet de la patria, bolsas de comida, etcétera. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Tanto es así que el 55% de la mujer rural venezolana encuestada está actualmente recibiendo bonos del Estado. Pero aquí es muy importante poner la lupa y poner el acento porque la mayoría de esos bonos oscilan entre $1 y $5. Es decir, aquí podemos también ver cuál es la calidad de la ayuda que están recibiendo por parte del Estado. Y otra situación dramática que se refleja es en la composición de la vivienda de la mujer rural. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo son las condiciones de la mujer rural en su hogar, en su día a día, cotidiano? Por ejemplo, pisos. Casi el 20% de los pisos son de tierra. El techo, 76.13% están compuestos o están construidos por zinc, por láminas de zinc. Y hay otro dato que me encantaría compartir contigo, que es que el 96.18%, es decir, casi el 100%, casi el universo completo de las personas y de las mujeres encuestadas, no tienen internet en sus hogares. Y el 81.62% no tiene computadoras en sus hogares. Y aquí es súper importante detenernos porque, Luis Miguel, estamos hablando esta data en contexto pandemia. Una pandemia que nos ha cambiado el estilo de vida, una pandemia que ha cambiado la forma de nosotros de desenvolvernos y de vivir pues, nuestra cotidianidad, en donde la educación, al cerrar las escuelas, los liceos, etcétera, las universidades, pues la educación ha migrado a los hogares. Entonces, que casi el 100% del hogar de la mujer rural venezolana no tenga acceso a Internet en sus a Internet ni a computadoras nos da luces o nos revela cómo está siendo la educación actualmente en nuestro país, en esa Venezuela rural. A ver, que quiero expresar esto un poco mejor en números. 96% de una muestra de 419 es aproximadamente 390 personas, 395 personas que no tienen internet. Y estamos hablando de mujeres en áreas rurales. Y el 81.6% que ni siquiera tiene computadora, estamos hablando cerca de 370, 360 mujeres que no tienen acceso a la computadora. Ahora, de esa muestra y de esa encuesta, ¿cuántas son madres? Porque también es bueno saber que esta falta de conectividad o esta falta de un hardware, de una computadora, también afecta a un hijo para el tema educativo. Por supuesto, es que está totalmente relacionado, seas madre o no. Es decir, digamos, la edad promedio de estas 419 mujeres que encuestamos es de 31 años. Y el número promedio de los hijos de todo este universo es de 2.1 hijos por madre. El grupo familiar está representado por 4 personas promedio. Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo este problema de la conectividad, de los servicios del internet y educativo, pues se traslada y es transversal a cualquier edad
del miembro de la familia, bien sea porque eres un niño, un adolescente que está estudiando, que pasó pues de su colegio tradicional a estar en la casa, donde ahora las tareas se están haciendo por mensajitos de texto, por WhatsApp, en el mejor de los casos en que tengas un teléfono inteligente y tengas el dinero para pagar tus propios datos y poder mandar la tarea a la maestra del colegio de tus hijos. Pero si igual eres hombre, eres mujer, adulto, pues también te revela, y si no estás digamos, en una etapa de estudio, también te revela cuán alejado y cuán desconectado puedes estar de las posibilidades del mundo libre, digamos, de las oportunidades de trabajo, porque no tienen ni internet ni tampoco tienen computadoras, casi el 100% de la muestra. Ojo, y esto es muy algo, revelador. y disculpa que te interrumpa, esto es algo que afecta más allá de la educación, porque ayer conversábamos con Oscar Misle sobre la posibilidad del regreso a las aulas, y aunque no estén listas las escuelas, hay que también sacar, en aquel caso hablábamos de los niños, pero en este caso podemos hablar de los hijos de esas mujeres o de las propias mujeres que se encuentran aún en edad escolar. Hay que sacarlas de un entorno donde el tiempo ocioso, el encierro, la pandemia ha generado otros problemas que van de la mano justamente con la falta de escolaridad, con la falta de conectividad y en este caso con la falta de la presencia al menos de una simple computadora. Marisela, por temas de tiempo tenemos que despedir esta entrevista, sin embargo rescato muchísimo no solamente los datos, porque los porcentajes terminan siendo números, sino explicar qué significan esos números, en qué pueden convertirse y qué pueden reflejar para que toda la ciudadanía pueda comprenderlo. Además, esta iniciativa del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, ojalá que tenga calado dentro de los medios de comunicación, dentro de la propia internet que no tienen muchas de esas mujeres, pero que pueda ser difundido. Así que quiero agradecerte tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros. Luis Miguel, te doy las gracias. Justamente desde Acción por Venezuela, el acento y nuestro objetivo es visibilizar a la mujer rural, las condiciones de vida y, por supuesto, algo que no hablamos, la pobreza menstrual, que ya dará para otro espacio, porque siempre decimos que si la situación está altamente complicada en las principales capitales de Venezuela, imagínense qué se puede estar viviendo en la Venezuela rural. Y ahí es donde queremos poner la mirada de todos ustedes y te agradezco por el tiempo y el espacio. No, el agradecimiento es nuestro por haberte tenido aquí. Era Marisela Castillo Apitz, periodista, asesora de comunicaciones, pero principalmente directora de Acción por Venezuela. Es una organización no gubernamental que gestiona temas de ayuda humanitaria, pero que creó el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural y sobre ese tema estábamos conversando. 7 de la mañana, 23 minutos, ya pasamos el Ecuador de esta emisión de A Tiempo y ya venimos con más.